En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Arrancamos promediando aquí esta semana de turismo, esta semana ciclista, en fin, esta semana, ustedes ya lo saben, Santa. Estamos aquí en también la semana del Festival de Cinemateca, lo hemos venido diciendo durante todos estos días. Es necesario, o si quieren pueden ir a, en esta oportunidad que les brinda Cinemateca una vez al año, en esta semana ya en este festival que se ha hecho una tradición. Rápidamente le vamos a dar la bienvenida a un poeta, a un colega, a un comunicador, a un amigo de Emisora del Sur, en este caso. ¿Cómo andás, Eduardo Nogareda? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Eduardo Nogareda tiene un par de novedades que contarnos y por eso lo llamamos. Una es que editó un libro, publicó un libro, aunque la orquesta se duerma. La otra es que en muy poquito tiempo, en unos días, te vas para Ecuador. Sí, hay un proyecto muy lindo, muy tentador allí. Resulta que, bueno, hay una serie de actividades que está programando la Embajada de Uruguay en Ecuador en el marco del bicentenario de las instrucciones del año 13, y entre otras actividades programa una exposición de 8 fotógrafas que se llama Miradas Sureñas, y separadamente de eso, pero de manera simultánea, un recital de poesía que voy a hacer yo, en el cual voy a intentar nada menos que resumir en una hora y media, todos los tiempos y todas las voces de la poesía uruguaya, desde Bartolomé Hidalgo hasta los más jóvenes de ahora. Entonces, Eduardo, no vas a leer necesariamente tu poesía. No, el proyecto presentado es ese, que te digo, se llama 2 siglos de poesía uruguaya, y va a ser un viaje por todos los poetas uruguayos, por los que quepan en ese tiempo que decía, ¿no? de poetas uruguayos. Probablemente haya ocasión, en fin, yo llevaré mi armamento personal, digamos. A lo mejor hay ocasión de hacer alguna lectura de obra mía, pero en principio lo que voy a hacer es un recital que va a empezar con Bartolomé Hidalgo y que terminará con poetas jóvenes, pasando por todo, ¿no? Tratando de contemplar lo mejor que pueda las distintas corrientes, los distintos estilos, ¿no? Es un baile bastante sí, desafiante, ¿no? Porque tenés que bailar ahí con un montón de voces, sí, porque en Uruguay las voces de la poesía, y estamos hablando de 200 años, sí. Es un baile importante. Aparte yo me imagino que va a salir un poema de cada uno, así, una cosa... Sí, tiene que ser un pasaje rápido por distintos... Todavía, la verdad que estoy terminando de ajustarlo, ¿no? Y claro, porque... Esto además va a tener un formato entre teatral y radiofónico en una de las presentaciones, porque se va a transmitir por las radios oficiales ecuatorianas desde el auditorio que tienen las radios de Ecuador. Entonces habrá una pequeña puesta teatral, un pequeño esbozo teatral, porque ya te digo, es un auditorio, y además voy a utilizar audios con fragmentos de canciones de cantautores uruguayos
que musicalizan a los poetas, para darle, como digo, para que no sea solamente lectura, claro, ¿no? Sino que haya también alguna incursión musical. Para darle más aire entre ahí. lectura y lectura. Seguro. Pero igual yo me pongo a pensar y la verdad que quedan muchos poemas, ¿no? Son muchos poemas. Estoy un poco loco, ¿no? No, porque estoy pensando, por un lado está bárbaro, sí. es un vuelo rasante por la poesía uruguaya, pero por otro lado me imagino que tendrás un límite de tiempo, o sea, estos son ecuatorianos, público ecuatoriano, no se pueden aburrir, igual que el público uruguayo, digo, ¿no? Sí, la selección la hago atendiendo a distintos factores, digamos, y uno de esos factores es la oralidad que tenga la poesía que voy a utilizar. Intento también matizar leyendo poemas de distinto tono, de distinto aire, ¿verdad? Justamente para que no sea algo monocorde, ¿no? Claro. Bueno, espero que te vaya bien. Esto es un viaje a Ecuador, un bicentenario de las instrucciones del año 13. De alguna forma también es un puente que se crea o se genera ahí entre Uruguay y Ecuador. Sí. Aparte va a haber toda esa muestra fotográfica que ahora te voy a pedir que me pongas con Marina Pose. ¿Cómo? Pero antes quiero decir que me interesa ese experimento que vayas a hacer. Y me va a interesar oírlo, ¿no? Capaz que lo podemos compartir después aquí en la máquina de pensar. ¿Cómo no? Sí, cómo no. El material quedará grabado, obviamente, y me alegro que me digas esto. O sea, porque... Sí se podrá compartir, ¿cómo no? No, digo, no sé si se podrá compartir todo en un programa, todo el espectáculo, pero quizás en fragmentos de pensando de 15 minutos, lo podemos pasar por acá por la máquina de pensar, ¿no? ¿Cómo no? Es una forma de alguna forma hacer un viaje poético a través de la mirada y de la voz de Eduardo Nogareda, ¿no? Sí. La intención es, además tú creo que empleaste la frase adecuada, un vuelo rasante por 2 siglos de poesía, ¿sí? Sí, es mucha poesía. Vamos a ver. Esperemos que el público no se duerma y que sea como la orquesta, aunque la orquesta se duerma. Aunque la orquesta se duerma, yo seguiré hablando. Aunque la orquesta se duerma es el último libro de Eduardo Nogareda, fue editado por la revista de poesía Lo que Vendrá. Se trata de una edición de 100 ejemplares, una edición que casi, no sé, te da una impresión como artesanal, pero no es la palabra artesanal, está jugada a un verde, ¿no? Es un color verde. Sí, pero yo creo que sí es artesanal, en el sentido de que está hecha por el director de la revista, Diego Rodríguez, personalmente por él. Claro. O sea, está hecho con sus manos, digamos. Claro. O sea, la composición, la impresión, el cosido de cada ejemplar, uno por uno. Y también tiene un detalle que lo aportó Marina, que es la que hizo el diseño y la foto de portada. Esa foto ella la subdividió en distintos campos, digamos, y la carátula de cada uno de los ejemplares tiene un fragmento reproducido en relieve de esa foto, que es distinto en cada ejemplar. Claro. Por eso yo creo que la palabra artesanal entiendo que cabe, en este caso, plenamente. Parecido estaba pensando también en los libros que hace Maca, que Maca siempre plantea, Macachín, me refiero a Yaugurú, plantea que siempre haya algo, por lo menos manual, es decir, una intervención que puede ser, yo qué sé, aunque sea numerados a mano cada ejemplar. En este caso está, como decís bien vos, en la tapa hay un fragmento a relieve que está puesto y aparte tiene que coincidir exactamente con la foto que hay debajo, ¿no? De esa escalera. Claro. Es como que sobresale, un fragmento de la foto sobresale en otra textura. Y requiere, obviamente, un trabajo manual. Así, a vuelo rasante, aunque la orquesta se duerma, ¿qué representa? Mirá que te estoy preguntando ahora. Digo, porque es otro tono, ¿no? El que usás en este poemario. Sí, a mí me pasó que el año
pasado estuve escribiendo lo que yo entendía que eran dos series distintas de poemas. O sea, estaba casi simultáneamente, aparecían poemas que yo encontraba que tenían que eran como para ser agrupados en dos ramas, en dos líneas. Y una es esta línea que yo la encuentro, que es algo, no sé, yo lo veo diáfano, optimista, vitalista, colorido, así lo siento yo. Sí. Y hay otra línea de poesía que espero que forme parte de un libro que también publicaré, supongo, próximamente, que es más oscuro, más denso, más hondo, digamos, ¿no? Este libro, aunque la orquesta se duerma, yo lo siento también muy musical, desde ese nombre, el nombre del libro, digamos, y cantidad de referencias que habrás visto que tiene a ritmos, a instrumentos musicales, a la música en general, ¿no? Y aparte hay por lo menos yo lo noté en como una oralidad más importante, ¿no? O sea, hay poemas que, yo que sé, hay preguntas, por ejemplo, que realmente yo me lo imaginaba leído en voz, en una voz de alguien, ¿no? Increpando o cuestionando. Sí. También puede ser, sí. Sí, la oralidad es algo que a mí me interesa mucho y sí, tal vez en otros libros anteriores está como menos patente, menos evidente, ¿no? Ese sentido de oralidad. Y hay una cuestión también como, bueno, vos lo decías musical, yo te iba a decir, increíblemente no te iba a decir musical, te iba a decir de canción. Hay un poema que se llama Cielo y que está también jugado lo mínimo y podría ser, o bueno, yo me lo imaginé una letra de canción, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Yo no he intentado ponerle música ni... No, pero me refiero, comparándolo con otras poesías tuyas, que por ejemplo de verso libre, más largo, que bueno, que uno no se, por lo menos a mí no me surge eso como una estructura de canción. Sí. Sí, es verdad, esto sin ser una versificación regular, porque claro, no lo es tampoco, no hay sonetos, no hay ninguna versificación regular, pero es cierto que es menos irregular, claro, que otros trabajos que he hecho yo, sí. Hay cierta... justamente, claro, porque hay más sentido rítmico. Claro, creo, ¿no? exacto. Incluso algunos se juega solo casi con lo sonoro de la palabra. Sí. Eduardo, bueno, obviamente después que vuelvas de Ecuador, te vamos a pedir que pases por acá, por la máquina de pensar, por lo menos que nos grabes también, digo, no solamente que nos traigas grabado la poesía uruguaya o tu selección personal de la poesía uruguaya, sino también una selección de aunque la orquesta se duerma, digo, aunque nosotros no nos durmamos. Bueno, encantado. Pasaré si sobrevivo a este desafío que estábamos comentando. Bueno, muy bien, esto podría definirse como el Ecuador de tu carrera. Che, Eduardo, ¿me das un minuto con Marina para le pregunto? ¿Cómo no? Bueno, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Chao. Chao. Marina Pose, ella es fotógrafa, es productora de El truco de la serpiente y es va a ser exportada ahí a Ecuador, ¿no, Marina? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contenta preparando todo esto, todas estas imágenes para llevarme en la maleta. Se trata de Marina Pose, es fotógrafa y vas a ir también a exponer tu trabajo ahí a Ecuador, junto también con gente del taller Aquelarre, ¿puede ser? Sí, es gente, que estamos todos vinculados con el taller Aquelarre, aunque no todas pertenecemos a ese taller, más bien que hemos hecho esta muestra con Anabela Balduvino, que es la directora del taller, pero como una compañera más, y Aquelarre ha sido el taller que organiza esta muestra y la que ha hecho de curadora, ¿no? O sea, la curaduría de esta muestra se ha hecho con el aval del taller Aquelarre. Muy bien, entonces va a ser una experiencia de alguna forma de intercambio de fotografía y poesía, siempre y cuando teniendo en cuenta que la foto no sea poesía. Yo creo que sí, que la poesía está en otro lado también, ¿no? No solo las palabras. Sí,
por supuesto, yo creo que la fotografía es poesía. Totalmente convencida estoy de eso, ¿no? Y bueno, el intercambio en realidad no va a ser un intercambio con la poesía, ¿tú te refieres al trabajo de Eduardo? Claro, o sea, van al Ecuador, poeta, Eduardo, con la poesía del Bicentenario, y bueno, y vas vos con la fotografía. Sí, vamos nosotras, que somos 8 mujeres uruguayas, y es la primera muestra además de mujeres uruguayas que sale al exterior, ¿no? Lo cual es una gran alegría para nosotras. Y lo de Eduardo es un trabajo paralelo en realidad. Correcto. Es un trabajo paralelo, pero que lo nuestro se va a hacer en el Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Quito, y lo de Eduardo se hará en la universidad, se hará en la radio pública, y se hará en una biblioteca La Rayuela. O sea que locativamente bien diferenciado. Bien diferenciado. Bueno, Marina Pose, te mando un abrazo, te felicito obviamente, espero que les vaya bien. Obviamente nos vamos a comunicar después cuando vengan de Ecuador a ver cómo anduvo todo por ahí por los Andes. Bueno, traeremos muchos cuentos para hacer ahí. Te mando un abrazo. Bueno, gracias, igualmente para ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a Nicolás Colombino. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es periodista cultural, es un hombre que ha investigado la radio y bueno, la idea es conversar un poco sobre eso. ¿Cómo andas, Nicolás? Muy bien, contento de estar de vuelta en un estudio de radio, que es un ámbito que se me escapa un poco desde la profesión. Pero es alguien que admira la radio de alguna forma, sí, ¿no? Sí. Es fácil encontrar gente que admira la radio, es difícil encontrar personas que investiguen, que analicen en la radio y sobre todo que investiguen o analicen éxitos de radio, ¿no? Me parece que la teoría desde el campo académico no suele encandilarse con la radio, sino más bien con los medios visuales, ¿no? Con toda la revolución tecnológica. En tu caso, Nicolás, vos te enganchaste como mucha gente con La venganza será terrible. Sí, un programa que, bueno, podemos decir que es un programa que es una máquina de pensar también. La venganza será terrible. Bueno, eso inspiró a La máquina de pensar, digamos, ¿no? A mí yo lo escuchaba mucho a Dolina y hay algo que él prueba con ese éxito que tiene, que se puede hablar cosas inteligentes y complejas en un programa de radio, en un medio de comunicación, y sin en desmedro de que la gente te escuche, digo, ¿no? Porque está esa idea de que si vos hablás algo muy complejo, bueno, será para tres gatos locos, ¿no? Sí, está esa idea de que además los medios masivos, que bueno, la radio es uno también, aunque no sea tan masivo como la tele, pero de que tienen que tender a lo simple, a lo más fácil y directo, y no generar demasiado esfuerzo en la audiencia, que darles todo servido. Y Dolina va como en contra de esa especie de creencia, que la tienen, no sé, algunos directores de programación, directores de radios, en fin. Y hay excepciones. Pero se ha hablado hasta de tinelización. Nosotros el año pasado le dedicamos una semana en el 2012 por el 2011 a raíz de un artículo de la diaria que decía el año que vivimos en Tinelli, y está hablando de, yo lo mencionaba acá, de una especie como de tsunami, ¿no? O sea, se generalizó un modelo, o se intenta imitar un modelo que
todo bien que exista o que pueda entretener a la gente, pero no puede ser todo así, ¿no? O sea, encefalograma cero casi. No, claro, y por lo menos hacer el esfuerzo. Y no vamos a negar que, bueno, sí, los medios tienen que vivir y tienen que, Claro. para ello, captar la mayor audiencia posible. Entonces, está muy bien que tengan los programas que tiendan a lo supermasivo, pero también hacer el esfuerzo de lograr un poco lo otro, esos programas que sean un poco más desafiantes y que provoquen algo más en la gente, que es ese mero entretenimiento del momento y que pasó y se terminó y entonces tengo que esperar hasta el día siguiente para la próxima emisión de ese programa Claro. para volverme a entretener o a divertir. Bueno, no, acá el señor Dolina, que no es el único, por supuesto, como tú dijiste hace un rato, la máquina de pensar se inspira en ello. Pero el señor Dolina ha procurado generar otro espacio en ese ambiente de los medios, hablar de otros temas, hablar de otras cosas. Y bueno, tuvo años de transmisión ininterrumpida, y lo que prueba que bueno, está bueno probar eso, lograr esas cosas, y que con el esfuerzo se No, logra. y además algo que yo creo que logra Dolina y que logran, se puede lograr, es a través de un mensaje que es complejo, que es de alta cultura, digo, porque Dolina de repente te habla de los mitos griegos, así como te habla de los reyes visigodos, y y de alguna forma eso genera una necesaria atención en el público y genera una intensidad en el mensaje. O sea, la gente que se engancha profundamente, ¿no? O sea, se engancha, como decís vos, hasta el día siguiente. Entonces eso, de alguna forma, prueba que no está escrito en las estrellas de que los medios tengan que tener mensajes sencillos, fáciles, accesibles para todo el mundo y que se pueda cortar, irse uno y volver. Digo, por ejemplo, la primera parte de Dolina, si uno no la escucha toda íntegra, es difícil irte y volver y agarrarla en cualquier lado, ¿no? Sí, no, hay que estar predispuesto y seguir esa línea de razonamiento, ¿no? Tú estás hablando, sí, de esa parte en donde se cuentan o episodios históricos, Claro. o mitos, como decías, o de repente fragmentos de obras literarias. Claro. Sí, como tiene un desarrollo toda esa parte, exige del oyente estar predispuesto, del oyente y de la persona que está presente allí en el espacio donde se está haciendo el programa, porque esa es la gran característica del programa, que en realidad, además de ser un programa de radio, es casi más un espectáculo teatral, ¿no? Claro. Eso es un tema que yo trabajé mucho en mi memoria de grado para recibirme como licenciado en comunicación, pero que bueno, se transmite por la radio, pero es una especie de obra de teatro cada noche. Y esas historias que cuentan son historias que han seducido al ser humano desde que existe, digamos. ¿A quién no le gusta que le cuenten historias? Claro, ¿Por qué pero- vamos al cine, leemos libros? Pero son historias tan serias o tan profundas o tan intensas que, por ejemplo, Dolina las lee. Ahí esa parte no improvisa. No cuenta, improvisa, digamos, claro. O sea, la lee y la prepara cada Sí. día. Obviamente yo me imagino que hay preparación de varios días antes, seguramente. Sí. Está claro, hay muchísima preparación. Y si bien las lee, es cierto, también tiene la gracia de que él va haciendo sus propias acotaciones, claro, en fin, claro. ¿no? Pero quiero decir que para atrapar público, de repente tampoco hay que tratar de inventar tanto la pólvora o cosas nuevas, sino buscar la forma de cómo contar historias, que es lo que todos queremos, en Exacto. definitiva, que nos cuenten historias para distraernos de una realidad en la que vivimos, no para evadirnos, pero sino para tener cierto descanso y poder volver a enfrentar nuestras vidas cotidianas de No, forma y además más agradable. enriqueces la vida cotidiana de repente, porque vos Totalmente. escuchás historias increíbles de reyes o de mitos o de lo que fuere, o de literatura también, y eso de alguna forma se queda con vos, digo, ¿no? Te puede impresionar más o menos, y te impresiona mucho, de alguna forma enriquece tu visión. Sí, por supuesto, y ni que hablar de los mensajes que él recibe de gente que empezó a leer a Borges gracias a los comentarios que él hacía en el programa. Claro. Yo tuve compañeros de trabajo, yo trabajo en librerías de hace varios años, 4 o 5 años más o menos, y bueno, con un compañero de trabajo, Gabriel, que vivimos muchos tiempos interesantes ahí como libreros, comentábamos cuando nos poníamos a hablar de libros, veíamos que muchas veces nuestro primer contacto con esa obra o con ese autor
había sido escuchándolo a Dolina. Claro, Entonces, claro. vaya si no es un aporte escuchar a Dolina y que se puede traducir en beneficios concretos. De repente una persona conoció un libro por escuchar el programa, lo leyó y esa es una obra que lo hizo reflexionar acerca de alguna circunstancia de su vida que lo ayudó a resolverla o a encararla mejor, etc. Sí, o simplemente te dio otra visión. No necesariamente, yo creo que ocurre también con cualquier programa cultural, el valor de Dolina esté en que él haga referencia a una obra o a un personaje histórico, ¿no? De repente te dice un personaje que vos no conocías nunca y bueno, te interesa ir a analizarlo, a investigarlo, no puedes creer que haya existido, porque las historias son extraordinarias. Sí. Pero yo creo que no solo el valor está en ser un referente o referir a un libro o personajes, sino en sí mismo está el valor. En sí mismo la persona que lo escucha de alguna forma sabe que está absorbiendo algo que aparte le interesa. En tu caso, Nicolás, vos lo que hiciste es para egresar, para recibirte como licenciado en Ciencias de la Comunicación ahí en la Universidad Católica, bueno, tenés que hacer una tesis y elegiste nada más ni nada menos que a Dolina a analizarlo, a analizar su programa y obviamente todos sabemos que un programa en un medio de comunicación, así como un libro o una película, se pueden abordar de múltiples lados. Vos tuviste que elegir. Sí. Yo supongo que tu tutora te habrá dicho, bueno, hay que tratar de, lo que dice Humberto Eco, tratar de apuntar a lo mínimo y después que se agrande la tesis y no apuntar mucho y después que se haga gigantesca, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Exacto. Hubo que elegir algún punto de vista, ¿no? Entonces, de repente lo más rápido que a uno se le podía ocurrir era, bueno, cuánta audiencia tiene, claro. ¿O desde cuándo? Y qué ranking marca, ¿no? En las mediciones de audiencia, etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, no, eso no me interesa tanto y de repente ya lo vendrán a hacer otros. Yo me preocupé, en cambio, de analizar un poco cómo es ese programa, cómo es el contenido de ese programa, que parece que es un programa de radio y que, como dije hace un rato, también es como una especie de show de teatro, de espectáculo teatral. Y también parece un programa humorístico por el estilo de Dolina y cómo él hace los comentarios acerca de las historias que está contando. O cómo él improvisa en los diálogos con sus co-conductores. Entonces, bueno, parecería ser un programa humorístico. Pero bueno, según el mismo Dolina, trata de hacer un programa en donde se pueda pensar y donde dé lugar a pensar. Y que porque bueno, mucha gente la tiene como un programa humorístico. En sus momentos de auge realmente era más que nada como un programa humorístico, entre comillas, digamos. Digo lo que mucha gente te comentaba, ¿no? Sí, exacto. Déjame ahí seguir esta línea de razonamiento de los aspectos que yo analicé en la memoria de grado, que por un lado los parecidos que tiene con el teatro. Claro. ¿Por qué? Porque el programa de Dolina se puede ir a escuchar en vivo de forma gratuita para los que están en Buenos Aires. Ahora, hace un tiempo que lo viene a hacer a veces a Montevideo, hace tiempo que ahora no está, no sé cómo estará ese asunto, si piensa volver o no. Pero bueno, es un espectáculo que se puede ir a ver, tal cual una persona que va al teatro va a ver. A ver a alguien sobre el escenario. Bueno, en el programa de Dolina tenemos un escenario y tenemos una platea con público. Y después la parte de humor, como tú decís, bueno, si uno lo tiene como un programa humorístico. Pero para eso me puse a investigar un poco qué es el humor, ¿no? Es un programa humorístico, pero ¿qué significa que sea humorístico? Y el mismo Dolina dice en muchas entrevistas que, bueno, no es exactamente un programa humorístico. Es un programa en donde él quiere hacer pensar, proponer temas que le interesan a él y encontrarse con mentes afines a esos intereses. Y el humor aparecerá de la complicidad, de mensajes inteligentes que le mande la gente y le provoquen a él ciertos comentarios. El humor, en realidad, es una forma de inteligencia, es una forma de pensar, o tal vez un instinto. Entonces, bueno, es un programa humorístico, pero es un programa humorístico porque piensa, porque quiere pensar. El humor es una forma de ser inteligente. Sí, no necesariamente el humor estaba pensando, porque hay el humor, por ejemplo, me acuerdo de Tinelli cuando hacía La Cámara Oculta o lo que sea, que es otro estilo de humor. Vos decís en tu tesis algo que me parece interesantísimo. El programa, como estás diciendo claramente ahora, es
puede ser asimilado a una representación o a un teatro, ¿no? Donde hay personajes y donde interactúan esos personajes. O sea, hay un personaje que es Dolina, que no es exactamente el Alejandro Dolina que escribe sus libros, sino que es el tipo que hace el show ahí frente a la audiencia, frente a la fonoplatea, digamos. Sí. Pero decís algo que me parece acerca de este personaje, que me parece fundamental, de que es un personaje que es bifronte o tiene dos caras, ¿no? Por un lado es un intelectual, Sí. y por otro lado es un muchacho de la calle, es un reo. Sí. Entonces cuando él va leyendo, por ejemplo, esta primera parte, que es la más intelectual del programa, la más cultural, la neta me está hablando, yo qué sé, de los mitos de, no sé, de la sílfide o de Esopo y no sé qué, y él va mechando comentarios de muchacho de la calle, reo. Claro, sí. Sí, las acotaciones que hace, ¿no? Que bueno, un rey o un príncipe estaba interesado en una reina, y bueno, Dolina dice, y bueno, la fue a cortejar, y él acota, por no decir que estuvieron entre los yuyos, por ejemplo. Claro. Él mezcla todo ese vocabulario, que sí, es un vocabulario de persona más de barrio, más de la calle, pero yo creo que cuando él aporta ese tipo de comentarios, lo hace usando ese personaje. No, porque en el humor también vos planteás, una de las cosas que planteabas es que es mucho más fácil provocar el humor con alguien que es inferior a nosotros. ¿Me explico? O Sí. que es visualizado y como inferior. Entonces, un muchacho reo, digo, parece menos, más arrabalero, menos, y entonces hace esas... es un mecanismo del humor, ¿no? Hace esas visiones, esas acotaciones que sorprenden y que causan gracia, ¿no? Sí, eso viene de la tradición de la comedia, ¿no? Claro. Dentro del teatro, que se puede dividir en tragedia o en comedia. Bueno, la comedia era el que hacía reír, mientras que la tragedia era el que mostraba, bueno, cosas espantosas que les pasaban a los personajes, derivados de efectos propios que no podían evitar, y llevaba a desenlaces terribles. Por ejemplo, la indecisión de Hamlet, Claro. que termina provocando la muerte de no sé cuántos, 8 personajes o más, y bueno, si hubiese actuado un poquito antes, capaz que había alguna muerte menos. Y en la comedia Pero lo contrario. claro, mientras que en la tragedia los personajes eran nobles o de altas esferas, no sé, sociales, digámosle. En la comedia es la gente más común, ¿no? La gente más de la calle, más general. Y esos son los personajes que aparecen en la comedia tradicional del teatro. Sí, con sus torpezas y cometiendo torpezas, Claro. y sus accidentes. Y Dolina, con esos comentarios tan informales, bueno, está actuando como un personaje de comedia. Está reproduciendo un poco la forma de la comedia en el teatro clásico, digamos, ¿no? Sí, es un mecanismo que puede ser usado para muchas cosas. Digo, Tinelli lo usaba, por ejemplo, en las cámaras ocultas, donde uno se ríe de gente que no sabe que está siendo filmada, de alguna forma es inferior al público, y él lo usa para otra cosa, digamos. Este muchacho reo que hace acotaciones, medias reas, cuando está hablando de alta cultura, alta literatura, genera ese efecto, pero lo principal en él es la alta cultura. Nicolás, si te parece, después de la pausa, seguimos conversando otro bloque sobre lo que es La venganza será terrible, este estudio que hiciste sobre el programa de Alejandro Dolina. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, acá estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Nicolás Colombino. Él es licenciado en comunicación, es periodista, es librero, un hombre que trabaja en librería también, conoce los libros y
es alguien que generó, que tuvo que hacer una tesis al final de su carrera como licenciado en Ciencias de la Comunicación, y elegiste a Alejandro Dolina. Estamos conversando en el bloque anterior sobre dos cosas. Una, La venganza será terrible, este programa que lleva, no sé, creo que desde el 85, mencionás que está, hace muchísimo. Más o menos por ahí. Hace muchísimo, estamos hablando de décadas, que tiene éxito, ha cambiado de radio, pero es por un lado una representación teatral, o tiene un aspecto performático donde hay que ir a verlo, y por otro lado en ese escenario donde se produce esa performance o se produce esa interacción teatral, hay un personaje central que es Dolina, que es un personaje que está combinado, ¿no? Alto, intelectual y un muchacho de la calle, un reo, un muchacho de barrio, dice él. Él en un momento, vos sacás fragmentos de entrevista y dice claramente lo que es la dirección de tu trabajo, ¿no? Él lo dice expresamente, que lo que él hace no es exactamente un programa de radio. Exacto. Lo que él hace es más parecido a un espectáculo de teatro. Claro. Lo decíamos hace un ratito. ¿Por qué? Y bueno, porque sí, si se tiene una radio se puede sintonizar y escuchar el programa. Perfecto, hasta ahí sería un programa de radio. Pero resulta que en realidad lo que él hace, sentándose en un escenario sobre una mesa con unos micrófonos y hablando a un público que está presente, además de que hay mucho otro público escuchando por la radio, siempre insiste Dolina en que lo suyo es más una cuestión teatral, ¿no? Dice semi-teatral o parecido al teatro, o dice más teatral que radial, ¿no? En un momento vos planteás, como otra prueba, digamos, de este análisis tuyo, que a veces hay oyentes que se enojan con él porque, por ejemplo, critica al psicoanálisis o se burla de tal cosa, y él se asombra porque tiene un psicoanalista al lado, que era Rolón, y dice, usted de alguna forma está diciendo, confunde la verdad o la realidad con la representación. Sí, exacto. Eso es una de las características esenciales del teatro, ¿no? El público que va a ver algo sobre el escenario, lo que va a ver es algo que no existe, es una representación. Es decir, los actores que están allí no son los actores no mismos que vienen de su casa, son Ofelia, la novia de Hamlet, y tantos otros, ¿no? O el rey Macbeth, por seguir con Shakespeare, qué sé yo. Bien, Dolina cuando está sobre el escenario, muchas veces él habla como un personaje. Claro. Cuando decíamos hace un rato que él usa el vocabulario del reo, que es un lenguaje más de la calle, más informal, que tiene todas las personas que viven más o menos en el mundo de forma común y corriente, él hace de un personaje. Claro. En realidad Dolina es una persona muy culta, que sabe mucho, que lee mucho, entonces no es que usa ese vocabulario y esas palabras mal pronunciadas porque él es así, él está usando un personaje. Y bueno, le ha pasado que, claro, uno de sus co-conductores es Gabriel Rolón, era Gabriel Rolón en ese momento, que como psicólogo era tomado como objeto de burla por Dolina, pero como personajes, ¿no? Claro. Entonces Dolina... Rolón también sería un personaje psicólogo que es tomado como se toma el pelo y no se enoja porque es todo parte de una cuestión jocosa. Que el público se enoje, imaginémonos un psicólogo que de repente se sintió ofendido porque Dolina le hizo una burla a Rolón. Sí, a Freud, está riéndose de Freud, psicoanálisis, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que esa persona que le escribió ese mensaje reprochándole no tomarse en serio el psicoanálisis, refleja una carencia por parte de ese oyente de captar que lo de Dolina no es todo literal, ¿no? Dolina, cuando lo escuchamos en su programa, muchas veces hace de un personaje para generar todos estos requisitos del humor, contradicciones, dobles sentidos, etcétera, etcétera. Las bestialidades que puede llegar a decir no las va a firmar en un libro porque es parte de ese show. Ahora, también pensé, mientras leía tu tesis, que eso es porque la gente toma la radio en general como algo más directo, más en vivo,
y entonces más real. Y ahí estas personas que no... porque uno va al teatro y el hecho, y lo dice Ortega, que es el hecho de ir al teatro, de ir a un lugar que es, ya te habilita a que vos tenés que pensar de otra forma, ¿no? O sea, nadie va al teatro y se enoja porque matan a Macbeth, ¿no? O sea, nadie se enoja. Claro, claro. Salvo en la ópera I Pagliacci, que bueno, se confunde lo que está sucediendo en el escenario. Bueno, adentro, pero igual nadie se enoja, digo, nadie se sube al escenario a pegarle. Sí, sí, no, la ópera, el argumento de esa ópera es justamente que un personaje en el escenario ve una actuación y están matando a alguien de verdad, pero como está en un escenario se piensa que no está pasando nada. Bueno, toda esa confusión. Sí. Es ¿no? Teatro dentro de teatro. Exacto. Y en el caso de Dolina, y que es lo que ocurre con los medios de comunicación, se me ocurre también, ¿no? Se genera, de alguna forma hay una cuestión espectacular y se generan personajes. Sí, tenés razón. Yo no había pensado tanto en eso de que la gente se toma la radio, los medios, como algo tan directo. Y sí, lo que nos prueba más, realmente, no sé, es una idea más o menos nueva, que no lo había visto de esa manera, pero sí. Tal vez la gente ante la radio, sí, se toma como que todo tiene que ser de realidad. Como que tiene más veracidad quizás que la televisión incluso, o no ha sido tan bastardeada. Sí, y Dolina no, creo que se propone poner un poco de irrealidad, de fantasía, para poder descansar de la realidad. Claro. Y lo hace en un medio que, claro, no es en donde abunda la irrealidad, abunda en una sala de cine, por ejemplo. Claro, o en la televisión. De alguna forma también planteás ahí, mencionás que el propio Ernesto Sábato, habló de Alejandro Dolina, señalando estas dos cosas, ¿no? Por un lado un filósofo y por otro lado un poeta de barrio. Sí, es un comentario. Desde luego, yo para elaborar esta memoria recurrí a muchísimas entrevistas que encontré en prensa. No me acuerdo en dónde leí esa de Sábato pero es verdad que la tengo citada en mi memoria de grado. Si la leo, seguramente abajo va a haber una referencia que dice de dónde saqué eso de Sábato. Pero primero, no me sorprende que un escritor tan encumbrado como Sábato le prestara atención a Dolina, porque Dolina es una persona intelectualmente muy inquieta. Fue muy amigo de Bioy Casares, por ejemplo. Y lo admiraba mucho Sábato también, ¿no? Y seguramente también. Y bueno, sí, Ernesto Sábato hizo ese comentario que yo menciono, ¿no? Que él combina la alta filosofía o la alta cultura con el reo, pero que exagera el personaje del reo. Y sí, es lo que veníamos diciendo, es un personaje, una categoría, un estereotipo que Dolina usa mucho, pero siempre para destacar lo otro, digamos. El personaje es el reo. Dolina cuando habla un recurso, estamos de acuerdo, un recurso para lograr viabilizar, por ejemplo, esos textos que él lee al principio, en esa primera parte, que es la parte más cultural, quizás, yo creo que no, porque está muy bien escrito aparte, ¿no? O sea, no está sacado de Wikipedia, eso es alguien que lo escribe él, y hay un estilo narrativo que es muy particular, digamos, muy personal, digamos. Tiene un equipo de producción bastante importante. Yo no sé cómo se dividen entre ellos las tareas. Pero sin duda que hay alguien que le da un estilo narrativo. Pero para que eso no caiga pesado, que son esos 15 minutos que va leyendo, él va mechando con comentarios que van de alguna forma agilizando, ¿no? O sea, la idea de entretener y a la vez difundir, ¿no? Ahora, todo esto que estamos hablando ocurre en el programa de Dolina. ¿Vos has leído algún libro de Dolina o no? El que me falta leer es la última novela, Cartas Marcadas, que no me generó tanto entusiasmo como los anteriores. ¿Pero elogiaste por lo menos? Sí, elogié y estuve muy atento a los comentarios que salieron en prensa de él. Pero bueno, lo tengo pendiente. Sí leí los libros de cuentos, que bueno, valen mucho la pena también. Sí, yo por ejemplo, recuerdo el del infierno, el bar del infierno, ¿no? Y una cosa que él es muy borgiano. Sí. Y entonces me parece que son libros muy grandes con demasiados cuentos, mi idea, ¿no? O sea que en ese libro, El bar del infierno, podían ser perfectamente 3 libros separados, tipo ficciones de Borges. Claro, más breves. Más breves porque son muy densos, o sea, estoy hablando bien de los cuentos. Sí, claro. Pero el hecho de leerte 400 páginas
podrían ser perfectamente, hay cuentos, digamos, del barrio, hay cuentos de la China milenaria, hay cuentos de los griegos, en fin, podían perfectamente haberse hecho por separado. Creo que él, de alguna forma, quiso ser contundente, ¿no? Sí. Bueno, vaya uno a saber las políticas editoriales que tenía la editorial en ese momento, capaz que le pidieron un mínimo, o bueno, o él quiso hacerlo así, vaya uno a saber. Y decime, Nicolás, vos también analizás en tu tesis, capaz que nos quedamos solo en el principio, que es la parte más cultural, de alta cultura, más sentido. Obviamente por algo lo pondré al principio también, para que cuando uno tiene mayor atención, después puede cansarse la atención, y después empieza a ver otros personajes. Sí. O sea, el hombre que toca y que canta es otro personaje. Sí. Bueno, la parte cultural que tú decís, donde se habla de obras literarias o mitos o de historias, por más que esté al principio, hay que destacar que es un programa que se empieza a transmitir a las 12 de la noche, ¿no? Sí. Cuando uno, si lo escucha por radio, ya tiene el momento de su vida dispuesto para someterse a semejantes desafíos intelectuales o esfuerzos, tampoco es una cosa imposible. Pero no hay distracción alrededor de tu casa. No hay distracción, ya el clima, el ritmo del día y de uno está bajando. Y bueno, si uno está trabajando de noche, que puede ser, bueno, pero también va a ser un momento más tranquilo, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso, que el programa de Dolina, él mismo lo ha dicho, no podría transmitirse a las 12 del mediodía, porque sería imposible. Acá, ¿te acordás que en un momento lo repetían a las 3 de la tarde? Sí, en la tarde, cierto. No sé si en la 30 o en el Espectador. Creo que era en el Espectador. Ajá, a las 3 de la tarde, entre las 3 y 4. Sí. Pero recortado y claro, seleccionaban fragmentos, sí. Bueno, pero me preguntabas por los fragmentos que venían del programa más adelante. Otro de las partes más disfrutables son esos diálogos que Alejandro Dolina tiene con sus coconductores acerca de situaciones de la vida cotidiana que son tomadas, creo yo, de revistas. Artículos de revistas. De revistas del corazón, o no sé cómo se llamarán, ¿no? De revistas femeninas de los años 50, 60. Vaya uno a saber. Sí, para ti, vosotras, esas revistas. Claro, entonces, bueno, allí agarra títulos como cómo recibir visitas en su casa, cómo comportarse en la primera cita, etcétera, y los empieza a desarrollar. Primero leyendo lo que dice ahí y después agregando sus comentarios, haciéndose el que no entiende y ridiculizando o llevando al extremo las situaciones, los consejos. El consejo, ¿no? O cómo hacer para que se duerma el niño. Y bueno, ahí empiezan a darse esos diálogos en donde uno de los coconductores, en ese momento era Rolón. Hablamos de Rolón porque es el periodo que yo analicé en mi memoria de grado. Hoy son otros los conductores, pero más o menos... Estaba Stronati, el otro también. Estaba Stronati, exactamente, ¿no? La estructura más o menos es la misma. Y bueno, esa parte es muy divertida y por tender más al humorístico no quiere decir que no nos haga pensar tampoco. Claro. Porque si él de repente, hablando de cómo se comporta en una primera cita y exagera una circunstancia para hacerse aparecer como un machista, bueno, nos puede estar haciendo pensar que todavía prevalece mucho machismo en nuestra sociedad también. Sí, y se burla también de ese proyecto de mujer, ¿no? De femenino que está en los propios artículos, ¿no? Que hay en el fondo es una ideología bastante machista también, ¿no? Y claro, también, pero bueno, puede ser el machismo o puede ser otros temas como el autoritarismo o la gente que no admite las ideas ajenas. Aparte se le permite después hablar de otra cosa. Yo me acuerdo de una vez siempre de que él quería hacer una película, y una película donde se reía de las películas yankee, porque sale corriendo uno y viene otro corriendo, y sigue corriendo, entonces pasa una y sigue corriendo, y después de como 10 minutos sigue corriendo, cruza la calle, ¿no? Claro. Y entonces uno realmente lo escuchás y te pones a pensar cuántas veces hemos visto escenas de esas, ¿no? Exactamente. Constantemente. Sí, es un fragmento en donde hay mucha improvisación, pero no quiere decir que no haya mucha preparación, porque los recursos que usa ahí Dolina de contradicciones, contradicciones, dobles sentidos, etcétera, están muy bien pensados y también nos generan a nosotros pensar en algo y sobre todo donde más vemos el buen tratamiento que tiene del humor, porque el humor es algo
que existe gracias a la seriedad. Entonces, cuando dialoga con Rolón, que Rolón tiene una voz racional y se enoja por las incoherencias y exageraciones de Dolina, y Dolina las acentúa para que Rolón insista con su racionalidad. Y ahí es donde mejor vemos cómo funciona el humor, siempre contra algo serio, ¿no? Para terminar, Nicolás, ¿cómo, bueno, obviamente con esto, gracias a esto, te recibiste de licenciado? Sí, con dos comunicadores muy prestigiosos como Gustavo Rey y Jaime Clara, que estuvieron en el tribunal de esta memoria y que son dos personas que inspiran, podría decir que son de los mejores, pero yo no conozco a todos los comunicadores que hay en el país, pero sí por lo menos que inspiran a los que nos gustan estos temas, digamos. Sin duda. Por suerte siempre hay comunicadores como esos que mencionas vos. Y nada, y por suerte también hay gente de la academia o gente de la comunicación como vos que genera este material. Que reitero, mi idea fue invitarte porque este material no fue editado, no tiene difusión pública y está bueno de alguna forma difundirlo para pensar, ¿no? Claro, sí, creo que se podría acceder en la biblioteca de la Universidad Católica por internet, se podría buscar tal vez, y si no, llamando y preguntando, las bibliotecarias tendrían que poder dar indicaciones de cómo conseguir Y si no, ahora con internet tenés que poner un blog, el blog de ¿no tenés un blog? No, Nicolás. Todavía no, pero estoy empezando a pensar en desarrollarlo, sí, en eso estamos. Gracias por estar acá, Nicolás Colombino. Un placer estar en la radio.